Renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 12. Feng Yue lo alzó de un tirón contra su pecho, dio un par de pasos y, de pronto, como recordando algo, giró la cabeza hacia el joven que yacía desmayado a un lado. No tuvo más remedio que regresar y cargarlo también, sujetándolo bajo el brazo. Uno en cada mano. Silbó hacia el caballo, que con gran inteligencia se acercó dócilmente. Feng Yue colocó al joven desconocido a lo largo del lomo del caballo, y con una mano tiró de las riendas, mientras con la otra sostenía a Wei Xiaofeng en brazos de regreso. Wei Xiaofeng se apoyaba en su hombro, frunciendo las cejas, gimiendo entre dientes. «Me duele». Feng Yue, al escucharlo, sintió al mismo tiempo ternura e indignación. «Si te da miedo el dolor, ¿por qué arriesgar la vida por gente que no tiene nada que ver contigo? Hay muchos con corazón de lobo y pulmones de perro. Cuando tú estás sufriendo, ¿acaso alguno de ellos se ha sentido agradecido, aunque sea un poco?» Al decirlo, una punzada de culpa lo atravesó. Si no fuera por su propio carácter obstinado, no habría sido tan estúpido como para acompañarlo al exilio en aquella tierra fría y miserable. Un viaje sin retorno durante 10 años. 10 años. Los mejores años de su vida. Xiaofeng, lo siento, yo. Feng Yue se atragantó con sus propias palabras. Durante un largo rato, todo lo que quiso decir se convirtió en un largo suspiro, que el viento nocturno se llevó consigo, mientras los cascos del caballo golpeaban rítmicamente la escarcha que cubría el suelo en noviembre. A las afueras de la residencia del príncipe, el mayordomo Yao y el eunuco Yuan sostenían cada uno una lámpara encendida, esperando con ansias al final de la calle iluminada por la luz. ¿Cómo es que el príncipe aún no ha regresado a estas horas? Eunuco Yuan, deberíamos enviar a alguien a buscarlo. No te apresures. Estamos en la ciudad imperial, bajo la protección del Hijo del Cielo. El príncipe es sangre real, con aura de dragón. No le ocurrirá nada. El mayordomo Yao observó la calma del eunuco Yuan y asintió pensativo. Tiene razón, eunuco Yuan. Al fin y al cabo, usted tiene más experiencia. Después de esperar unos 15 minutos más, al fin vieron regresar a su príncipe. Iba con un pequeño y sucio bultito en brazos, mientras que en el lomo del caballo yacía un cuerpo cubierto de sangre. El mayordomo Yao y el eunuco Yuan se miraron, sin hacer preguntas, y corrieron a recibirlo. El eunuco Yuan intentó tomar a Wei Xiaofeng en brazos, pero Feng Yue esquivó el gesto. Mayordomo Yao, lleva al joven del caballo al pabellón de la nieve del jardín norte. Busca una criada que sepa guardar silencio y que lo cuide bien. Sí, entendido, respondió el mayordomo mientras con sumo cuidado bajaba al muchacho medio muerto del caballo. Eunuco Yuan, además, ve a la ciudad a invitar al mejor médico. Que sea confidencial y hazlo rápido. El viejo servidor entiende, asintió el eunuco Yuan con una reverencia. Cuando Feng Yue entró en la residencia con Wei Xiaofeng en brazos, el eunuco dio la orden con voz firme. Lo han oído. Traigan al mejor médico de la ciudad, y rápido. En la oscuridad, varias siluetas extrañas se desvanecieron silenciosamente en la noche. En toda la ciudad, el médico más renombrado por su destreza era Chu Lingqiao del salón Wichun. En ese momento, él dormía plácidamente en la residencia Taohua, soñando que compartía vino con inmortales y debatía sobre el Dao. Era un sueño maravilloso, y justo cuando sentía que estaba por alcanzar la iluminación. Su cuerpo fue levantado de la cama de golpe, y el mundo pareció venirse abajo. Chu Lingqiao apenas logró entreabrir los ojos. Al ver a un hombre vestido de negro, con una máscara demoníaca cubriéndole el rostro, ni siquiera tuvo ánimo de gritar. Hermano, no diga nada. Escúcheme primero. Guarde el arma. Cooperaré sin resistencia, dijo con rapidez. Si se daban prisa, quizá hasta podría volver a dormir otro rato. Vístete. Chu Lingqiao se puso hábilmente la túnica que colgaba sobre el perchero. Luego, con los ojos cubiertos por una tela negra, fue llevado a un destino desconocido. Solo pudo percibir que al final llegaron a un lugar interior, tenuemente iluminado por la luz de las velas. Cuando le retiraron la venda, cerró los ojos con fuerza por la repentina claridad. Poco a poco, fue distinguiendo su entorno. Detrás de un velo de cuentas, sobre un lecho elegante, estaba sentado un hombre alto y de porte imponente. Aunque solo podía ver su silueta, la nobleza que emanaba era inconfundible. No parecía un hombre común. Doctor Chu, adelante, dijo una voz clara y profunda detrás del velo, tan intensa que parecía traspasar el alma. Chu Lingqiao tembló ligeramente. Reaccionó al fin, hizo una reverencia con respeto y, con sumo cuidado, levantó el velo de cuentas para acercarse al lecho.
El hombre llevaba una máscara de plata finamente labrada. Aquella apariencia enigmática despertaba aún más la imaginación. Con semejante presencia y majestad, ¿cómo sería el rostro oculto tras esa máscara? El hombre se apartó para dejarle espacio y permitirle examinar al paciente tendido en el lecho. Chu Lingqiao reprimió sus pensamientos, dejó su maletín sobre el suelo y dirigió la mirada hacia la persona en la cama. Era un joven Heer de rostro bellísimo. Sus rasgos eran marcados, masculinos sin perder la elegancia. No tenía la fragilidad típica de los jóvenes delicados. Una pequeña mancha roja, singular, adornaba el lóbulo de su oreja izquierda. A simple vista, parecía más bien un hombre de porte refinado. Aunque su semblante estaba algo pálido, su energía vital se veía fuerte. Al tomarle el pulso, era evidente que estaba en buen estado, solo estaba exhausto. Puede estar tranquilo, joven. Su esposo está perfectamente bien. Con una buena noche de descanso, estará como nuevo. Cuando despierte, dele de comer cosas nutritivas. Para su sorpresa, el hombre que hasta entonces había sido tan frío como el hielo, esbozó una sonrisa cálida. De acuerdo. Chu Lingqiao no pudo evitar suspirar para sí. Aquel que parecía de hielo, sonríe con solo oír que su ser amado está bien. Este joven sí que tiene buena fortuna. Lo que él no sabía era todo lo que había detrás. Se necesitaron 10 años de vida y muerte compartida, para finalmente conquistar un corazón sincero. Tiene varias ampollas reventadas en los pies. También me gustaría que las revisara. Si al joven no le incomoda, con gusto las examino. No le incomoda. Adelante, respondió con naturalidad. Apenas vio los pies, Chu Lingqiao no pudo evitar aspirar bruscamente una bocanada de aire helado. No sabía por qué clase de penurias había pasado aquel joven, ni cuánto camino había recorrido, pero sus pies estaban en carne viva. Las ampollas se habían reventado y la piel desgarrada se mezclaba con la carne expuesta, todo cubierto de sangre. Chu Lingqiao trató de ser lo más delicado posible. Con movimientos rápidos y precisos, limpió cada herida, aplicó medicina y terminó por vendar ambos pies con sumo cuidado. Al acabar, exhaló aliviado y esbozó una sonrisa. Ya le he aplicado la mejor medicina. Si no hay nada más, yo. Hay otro. Está al borde de la muerte. Le ruego al doctor Chu que lo revise también. El corazón de Chu Lingqiao dio un vuelco. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Ya lo sabía, no podía ser tan sencillo. Su anhelado sueño reparador no había sido más que una ilusión. Alguien, lleve al doctor Chu. En cuanto la voz terminó de resonar, el mismo guardia que lo había traído entró en la sala, le cubrió los ojos con la tela negra y la ató con tanta fuerza que su cabeza dio un leve golpe hacia atrás. Aturdido, fue cargado nuevamente y llevado quién sabe a dónde. Ni una explicación. Masculló para sí. Cuando vio al segundo paciente, pensó que lo de él, al borde de la muerte, era exagerado. Pero en cuanto lo miró bien, se dio cuenta de que no había sido una hipérbole. Aquel joven apenas respiraba, estaba tan débil que no parecía tener diferencia alguna con un cadáver. Chu Lingqiao no pudo articular palabra. Sabía perfectamente que, estando así, debieron haberlo atendido primero. Lo habían hecho esperar todo este tiempo y ahora apenas conservaba un hilo de vida. Por suerte escupiste por tu cuenta los coágulos del pecho, si no, ni los inmortales te podrían salvar ahora. Refunfuñó, malhumorado. Pero aunque murmuraba con descontento, su sentido de deber como médico prevaleció. Sin perder tiempo, comenzó a aplicar agujas en los puntos vitales del joven San Kai. Si vive o muere, dependerá de su destino. La noche pasó lentamente. Cuando la primera luz del amanecer apareció en el cielo, Chu Lingqiao terminó su labor, guardó el maletín, escribió una receta, y sin más, fue nuevamente cubierto con la venda y llevado de regreso. A esas horas, el salón de medicina ya estaba abriendo sus puertas. Chu Lingqiao llegó bostezando, con ojeras marcadas bajo los ojos. Su semblante sombrío era tan evidente que ni los aprendices que preparaban medicinas se atrevieron a saludarlo. Feng Yue veló a Wei Xiaofeng durante toda la noche. Esa mañana debía entrar al palacio para presentarse ante el emperador. Al amanecer, una sirvienta le llevó agua caliente para asearse. Mientras se lavaba, recordó al médico de la noche anterior y no pudo evitar preguntar. Ese tal Chu, ¿de dónde proviene? El eunuco Yuan, de pie a un lado, respondió. No tiene origen alguno destacable, pero desde los 2 años mostró una inteligencia precoz. Tiene un talento innato para la medicina y el arte del destino. Aprendió por su cuenta. En su juventud viajó por todo el país ejerciendo la medicina de forma altruista. Se estableció en la capital hace 3 años y fundó el Wei Chun Tang.
Tras un breve silencio, el eunuco Yuan añadió. ¿Acaso hay algún problema con él? Feng Yue se quedó pensativo un momento antes de contestar. Por ahora no hay problema. Diles que no es necesario preparar el desayuno. Desayunaré con la emperatriz madre en palacio. Y otra cosa, si ese Wei Xiaofeng despierta, cuídenlo bien. Lo que pida, dáselo. Entendido, respondió el eunuco con una reverencia. Al salir de la mansión, Feng Yue se cubrió con un abrigo largo de zorro en tono gris humo. A finales de noviembre, el clima en la capital ya era frío. Hacia la segunda mitad de la noche había empezado a nevar ligeramente, y una fina capa de escarcha blanca cubría los techos. El viento de la mañana, impregnado del aliento de la nieve, soplaba con fuerza, despejando el letargo de la mente. Feng Yue aún se estaba recuperando de una grave herida. Su energía y vitalidad no eran lo que solían ser en la frontera, donde la vida era más salvaje. En estos días, había empezado a prestarse más atención. Si de verdad deseaba pasar el resto de sus días con Xiaofeng, debía empezar por cuidar de su cuerpo. Se recostó sobre el diván acolchado del carruaje y cerró los ojos para descansar. De pronto, una imagen difusa cruzó su mente. En la vida pasada, Feng Chao y Feng Xiao se enfrentaron por el poder, y Feng Xiao sufrió muchas derrotas. Acabó odiando a Feng Chao con todo su ser. Poco después de ascender al trono, ordenó la ejecución de toda la familia de Feng Chao. Feng Chao se suicidó, y su cadáver fue arrojado a campo abierto, sin que nadie se atreviera a recogerlo. Un día, la emperatriz Chen lo mandó a llamar al templo budista. Lo miró con tristeza y le dijo que fuera en secreto a recoger los restos de su hermano mayor. Después de todo, dijo ella, sigue siendo un hijo del linaje imperial. No debería terminar así. En ese entonces, Feng Yue jamás pensó en la crudeza del dicho, muerto el conejo, el perro al caldero, agotadas las aves, se guarda el arco. No supo a quién se dirigía realmente aquella compasión de su madre. Aunque sentía cierto resentimiento en su corazón, obedeció la orden y fue en persona a recoger los restos del príncipe mayor. Cuando llegó al lugar, alguien ya estaba allí. Aquel hombre vestía de blanco puro, con una banda blanca atada a la frente. Había encendido incienso junto al cadáver, y con un gesto solemne, recogía los restos con devoción mientras recitaba en voz baja. Alma errante y desolada, ¿en qué rincón te has quedado? 3 almas ya caídas, 7 espíritus llegan. Yo, humilde servidor, vengo con cuidado a buscarte. Sí, era él. Feng Yue abrió lentamente los ojos, y en su mirada clara y serena se asomó un leve asombro. Ese hombre, no era Chu Lingqiao. ¿Cómo era posible que él conociera a su hermano mayor? Se le erizó el vello de la nuca. Uno era un médico de origen humilde, el otro, un noble del linaje imperial, con la estampa de un futuro heredero del trono. 2 personas que, en apariencia, no deberían haber tenido contacto alguno. Pensó y pensó durante todo el trayecto, pero no logró entenderlo. Solo cuando entró al palacio Fengxia, donde la emperatriz Chen lo esperaba para compartir el desayuno, pudo dejar a un lado aquella inquietud, disipada por la sonrisa amable y serena de su madre. En el salón ya se había encendido el Dilong, el sistema de calefacción bajo el suelo, y al entrar se sintió envuelto por un cálido confort. Una doncella se acercó a recoger con delicadeza la capa de zorro que Feng Yue se quitó, colgándola cuidadosamente sobre el perchero de madera. La emperatriz Chen hizo un gesto, y todas las doncellas fueron retiradas del salón. Solo madre e hijo permanecieron sentados frente a la mesa, compartiendo el desayuno. Normalmente, al menos 2 doncellas se quedaban para atenderlos durante la comida. Al notar esa particularidad, Feng Yue comprendió que su madre deseaba hablar de algo más personal. No se apresuró, simplemente comió con tranquilidad, esperando que ella tomara la iniciativa. Tu abuela imperial está por cumplir 70, comenzó la emperatriz. Ahora que se han recuperado las 4 provincias y el reino goza de paz, tu padre desea celebrarlo en grande, con alegría en todo el país. Feng Yue sonrió levemente. Es una buena noticia. La expresión de la emperatriz se tensó por un instante, antes de recuperar la compostura con una sonrisa. Sí, no se te ocurre nada más. Sí. Tu segundo hermano. Al oír eso, el corazón de Feng Yue se hundió ligeramente. Comprendió de inmediato lo que ella insinuaba. Padre desea aprovechar la ocasión del cumpleaños de la abuela imperial para perdonar a segundo hermano. Y traerlo de vuelta al palacio. Así es, asintió la emperatriz con calma. Y él está al tanto de las intenciones de padre. Tu segundo hermano es un hombre inteligente, seguramente ya lo ha adivinado. Al escuchar eso, Feng Yue apretó los puños bajo la mesa.
Una risa irónica se le escapó de los labios. Por supuesto que lo ha adivinado. Debió saberlo desde el principio. Ese mismo Feng Xiao que había instigado en secreto que él se volviera contra su padre, que intentó forzarlo a regresar al palacio valiéndose de sus méritos militares como moneda de presión. La emperatriz lo miró con preocupación. Yue, ¿qué te pasa? Feng Yue inspiró hondo. Disimuló su agitación con una leve sonrisa. Nada, madre. Todo está bien. La emperatriz lo observó en silencio, antes de preguntar con cautela. Últimamente tu padre te llama con frecuencia al palacio para discutir asuntos de estado. ¿Qué piensas al respecto? Feng Yue bajó la mirada y respondió con calma. Padre es el soberano de este reino. Su mente abarca un horizonte que yo no puedo siquiera vislumbrar.